el riesgo en las APP se comparte según el contrato. Ejemplo de un proyecto en activos, venta de terrenos en Ancón para parques industriales. Disculpen. Ese es un proyecto en activo. Lo está vendiéndole el Estado al sector privado de parques industriales para que el sector privado construya allí fábricas. Y el ejemplo de una APP es línea 2 del metro de Lima. Está construyéndose en la forma de APP. Y las otras líneas también, ¿no es cierto? Y ya está, ya tenemos las diferencias entonces. Ok. Beneficios socioeconómicos de los proyectos en activos. ¿Cuáles son? Permiten crear más empresas para atender las necesidades de la población. Incremento de la producción nacional, permitiendo el aumento de la riqueza del país. Claro, con obras de inversión del sector privado aumenta el crecimiento. Crecimiento del empleo directo e indirecto, generación de puestos de trabajo. Incremento de la demanda por parte de las empresas. Las empresas suelen adquirir parte de sus requerimientos, insumos y servicios de otras empresas o proveedores. Pero claro, toda actividad empresarial genera una cadena del valor, ¿no es cierto? Que va desde la compra de insumos, la compra de maquinaria y equipo, pasando por el proceso productivo, hasta colocar el producto en el mercado. Mejora en la infraestructura, mejorando la calidad de la infraestructura, reduciendo costos o prestando servicios de mayor valor agregado. Listo, ahí está. ¿Qué tipo de proyectos pueden ejecutarse? Voy a dejarles un par de minutitos para que vean en conjunto. ¿Ya? Ahí les dejo. En centros comerciales, en camales, en estatales, en proyectos en activos surgen a partir de que la entidad pública titular del proyecto realiza el diseño integral del mismo. Mejor dicho, la entidad pública que puede ser parte del gobierno central, del gobierno regional o del gobierno local. Luego, planteamiento, este es entonces el círculo virtuoso, diríamos, ¿no? El programa, la cadena que sigue la ejecución de estos proyectos. En primer lugar, parecido al de las APP, ¿eh? Planteamiento y programación. Formulación y aprobación del informe multianual de inversiones en APP, IMI-APP. 2. Formulación, elaboración, aprobación del estudio técnico. Luego, la entidad pública elabora el informe de evaluación, IE, es decir, la entidad pública de cualquiera de los 3 niveles de gobierno. 3. Estructuración. Diseño, como en las APP, ¿no? Parecido. Se establecen las bases del concurso. Se redacta la versión inicial del contrato, BIC, y luego ya se transa, ¿no? Se queda digamos, o se procede a la etapa que sigue, ¿no es cierto? Porque todavía no se va a contratar, porque se pasa a la convocatoria proceso de selección. Acá todavía no hay contrato. Está la impresión, pero no es así. Finalmente, adjudicación de la buena pro, suscripción del contrato. Ahí sí, en el punto 5 se suscribe el contrato correspondiente.
y la ejecución contractual, ¿no?, del proyecto. Vamos, proyectos en activo por iniciativa privada, IP. Las iniciativas privadas IP bajo esta modalidad son presentadas en cualquier momento ante el OPIP competente. ¿Qué cosa es el OPIP? Ahí está, en la izquierda, en letras chicas, organismo promotor de la inversión privada, así se llama el OPIP, organismo promotor de la inversión privada, ¿no? Entonces, las iniciativas privadas se presentan ante este organismo que es parte de la inversión, de proinversión. Entonces, sigamos el mismo círculo. Uno, planteamiento y programación, luego admisión a trámite, luego opinión de relevancia, luego formulación. La entidad pública elabora informe de evaluación. 3, la estructuración del proyecto. Diseño como en las APP, versión inicial del contrato, BIC, y opinión de la entidad pública, BIC, ¿no?, de la versión inicial del contrato. Luego, aprobación y publicación de la declaratoria de interés. 4, transacción. Dice, sigue, de existir uno o más terceros interesados, se somete a proceso de selección. Y de no existir terceros, la adjudicación directa al proponente. Luego, entonces, luego de la selección o de la adjudicación directa se hace la suscripción del contrato y se comienza la ejecución contractual. Listo. Modalidades de contrato. ¿Qué tipo entonces de contratos se establecen bajo este régimen? Si se permite la transferencia del bien, se pueden dar las siguientes modalidades. Transferencia al sector privado, como estamos hablando, total o parcial. Permuta. Permuta quiere decir de que yo te doy un bien, pero tú me das a cambio otro bien. Si no se permite la transferencia del bien, se pueden tener las siguientes modalidades de contrato, es decir, si queda solamente en manos del gobierno. Cesión en uso, arrendamiento, usufructo, derechos de superficie, otros. También cesión de gestión, ¿no?, que el Estado cede la gestión, claro, temporal, ¿no es cierto?, pero no es una transferencia final total del proyecto o proyectos en cuestión. Listo, jóvenes, esto sería todo por la parte de proyectos en activos y un adelanto de lo que vamos a hacer de las obras por impuestos. Ya no vamos a tener tiempo porque ahora luego vamos a pasarles unos videos importantes para reforzar nuestro conocimiento del presupuesto, programación multianual y todos esos elementos, ¿no? Acá tenemos un documento de obras por impuestos, que es la tercera modalidad del programa de actividades de proinversión, ¿no es cierto? Obras por impuestos, adelantemos el desarrollo. Es un documento también. Obras por impuestos. ¿Qué es obra por impuestos? ¿Qué es obra por impuestos? Dice, es una modalidad de gestión de inversión pública que permite al sector público y privado trabajar de la mano para reducir la brecha de infraestructura y servicio público del país a través de la suscripción de un convenio de inversión. Con ello, las empresas privadas adelantan el pago de impuesto a la renta y otros impuestos
como el impuesto selectivo al consumo, financiando y ejecutando inversiones y actividades de operación y mantenimiento priorizadas por las entidades del gobierno nacional, regional, local y universidades públicas, reconociéndoles el monto invertido a través de la emisión de certificados, de estos dos tipos de certificados. Bueno, creo que vamos a quedarnos aquí nomás para pasarles ya los videos, ¿ya? Porque son 2 videos de larga duración. Entonces prioricemos esa parte. Entonces acá paralizamos y vamos a ver unos videos para bueno, aprender y entretenernos también. Pero antes permítanme tomar la fotografía correspondiente. Veo que no han asistido muchos alumnos, son 7. Están. Más cerca, por la fecha. Listo, para el informe correspondiente. Ok, vamos a ver unos videos muy interesantes para que no sea pesada la tarde. Antes quiero pasarles este video del señor Chávez sobre cómo ha matado a la empresa privada y la economía, por supuesto, en general en Venezuela, ¿no? Para que nos sirva como lección. Me confirman si se ve bien, ¿ya? Jóvenes. Listo. Además de ver la calificación del conductor con anticipación. ¿Se ve, jóvenes? Sí. ¿Y se escucha? Sí, se ve, profesor. Ok, señorita. Gracias por su información. Puedes estar tranquilo de que viajas con alguien que te hará sentir seguro, porque todos pasan por diversos filtros de verificación. Sentirte seguro es lo justo. Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día no voten de un edificio. Comercios no tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa.
y ya resignados, dejaron sus estanterías vacías y llevaron a un lugar seguro sus joyas y cajas fuertes, a pesar de que desconocen cuándo se ejecuta la medida de ocupación. Nos tomamos la precaución de sacar nuestras cosas, sabiendo que él siempre cuando dice algo lo cumple. Junto a la Francia, Chávez ordenó la expropiación de otras 3 edificaciones en los alrededores de la Plaza Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? Es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Esta decisión gubernamental recibió el apoyo de un grupo de seguidores de Chávez que se congregó alrededor del edificio expropiado. Aquí nadie se va de hambre. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ni se va a parar. Eso hace 30 años que estaba desasistido. Ahora se recuperó para el pueblo. Celebran que el gobierno expropiara estos lugares para convertir la zona en un gran centro histórico. En este caso de la ciudad, donde deberían haber museos o bibliotecas. Desde 2007, Chávez inició una intensa campaña de expropiaciones en sectores estratégicos. Bien, joven. Hola, somos Al-Rakin Perú y somos una referencia. Bueno, no voy a someter a comentarios, pero realmente da risa y sobre todo es terrible lo que hacía ese señor, ¿no? Destruyó realmente la economía venezolana y yo siempre lo muestro a ustedes, a mis estudiantes en general, para tomar lecciones, jóvenes. No solamente expropió a las grandes empresas, sino que expropió a los pequeños microempresarios, que nada tienen que ver con explotación, sino que con una forma de ganarse la vida, ¿no es cierto? Entonces, que quede como lección para nuestro país ahora que vienen las elecciones el próximo año y sepamos elegir, jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces ahora sí vamos a pasarles otro video, esta vez sí especializado de nuestra... Este es de un documento que yo asistí a esta conferencia ya el año pasado todavía. ¿Observan, jóvenes? ¿Se observan en la pantalla? Creo que no, ¿no? No, profesor, no se ve. Ahora sí. Ahora sí, joven. Listo. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se logra ver. Se ve. Okay. Muy bien. Vamos cargando. Este es un foro. Muy buenas noches con todos. El tema de hoy es, a esta hora, la gestión de las inversiones. Ya estuvo antes mi... Este es el economista Eloy Durán Cervantes. Sigue como director de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, es una autoría que conoce a fondo. Colega José Luis Bustamante, hablando de la evolución de la inversión pública, ¿no? No es fácil batir el récord de inversión pública, ¿no? Sobre todo que ya es el 5º año consecutivo. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar un poco más la calidad de esa inversión pública. La tarea ya está cumplida bastante en el caso de la cantidad. Faltaría la calidad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la oportunidad y la transparencia. Todo esto hace a la mejora de la inversión pública. Vamos buscando la presentación. Un primer dato que encontramos, interesante. El Fondo Monetario habla de que la
pública respecto al PBI en el año 22, en el Perú era 6%, y Perú era el puesto 43. El año 23, la inversión pública creció, el PBI cayó, entonces el peso de la inversión pública sobre el PBI creció bastante más. Igual el año anterior, con un crecimiento del PBI de 3,3% y de la inversión pública de 16,4%. Hoy tenemos inversión pública sobre PBI 7,5%. Este año, si todas las cosas se dan como venían haciéndose, podemos llegar a 8,2% del PBI. Eso nos daría un expectante puesto 22 a nivel del mundo. Pero un dato que vemos cuando analizamos el mundo, ya va a haber una pantalla sobre eso, es que no aparece un país conocido entre los primeros en inversión pública sobre PBI. Kiribati el primero, aparece Ruanda, aparece Tayikistán. En América aparece San Vicente y Granadinas, ¿no? Y eso porque son economías pequeñas, tienen algunos recursos más ya para inversión y tienen muchas brechas y dedican mucho a inversión. Pero en el caso del Perú, es uno de los... Bueno, pueden verme por aquí. Acá estoy señalando con el cursor. No estaba en la primera fila porque yo soy miembro del tribunal como autoridad, ¿no? No soy una autoridad ejecutiva, pero sí autoridad en términos del Tribunal de Honor. Soy miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Economistas de Lima. Estamos con los otros directivos. Bueno, sigamos. Países más notorios que aparecen en esos primeros lugares. Los países más conocidos dedican mucho de inversión o mucho del presupuesto a mantenimiento, ya no tanto a inversión, ¿no? Para sostener esa capacidad que se ha generado en el país. A ver, esperamos ahí la presentación. Bueno, entonces comenzamos comentando esto de la inversión pública sobre PBI. La inversión pública a nivel del país tiene un dato impresionante, esta cifra del Banco Central, el 82, donde tocó el 10% del PBI. Es la época de la vuelta a la democracia, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, la apuesta mucho por la construcción. La construcción se emparenta mucho con la inversión pública. Y hoy nos estamos acercando a eso. Solamente faltaría unos 3 años a este ritmo y llegamos a tener una mayor inversión pública. A ver si avanzamos. Ahí está. Este es el primer dato. Aquí hay una serie de datos interesantes. El año 2 fue el año de más viabilidades. 19.000 proyectos declarados viables. El año 23 se batió ese récord, 20.000 proyectos declarados viables. El año 24, 18.000 proyectos declarados viables. Pero un dato mucho más interesante, antes del año 2003, el SNIP de entonces estaba restringido al gobierno nacional. Y los proyectos a nivel descentralizado los hacía INADE o los hacía el Ministerio de la Presidencia, que estaba a cargo de los CETARES. Y ahí la inversión pública sobre PBI, el dato del proyecto promedio era 12 millones de soles. El año pasado el proyecto promedio es de 11 millones de soles. Entonces ya estamos con una inversión pública mucho mayor. Otro dato interesante, desde que se contrata, se elabora y se aprueba el perfil, transcurren 8 meses. Ese es el tiempo que transcurre entre la contratación, elaboración y aprobación de un estudio de preinversión, 8 meses. Luego pasamos al expediente
y en el expediente técnico el proceso de contratación, elaboración y aprobación toma 20 meses, 8 meses para un perfil, 20 meses para un expediente técnico. Luego, en la búsqueda de financiamiento, los sectores evalúan el expediente técnico. Y así como el expediente técnico tomó 20 meses hacerlo, toma 12 meses evaluarlo, levantar observaciones y corregirlo, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitamos es apuntar mejor al expediente técnico, mejorar la calidad, no por ganar, vamos luego a perder todo el tiempo que ganamos, ¿no? 20 meses en elaborarlo, pero 12 meses en ya ponerlo para... Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es el stock que tenemos en proyectos viables. En la categoría viables hay 100.000 proyectos por 660.000 millones de soles. Esto en cuanto a viabilidades, en el estadio de viabilidades. Vamos al siguiente estadio. Estos son los que tienen expediente técnico, casi 100.000 también, ¿no? 97.000 proyectos tienen expediente técnico aprobado por 655.000 millones de soles. Casi la misma cifra en proyectos con viabilidad y en proyectos con expediente técnico aprobado. Pero expediente técnico aprobado tenemos en todas las categorías, con 3 años de antigüedad, con 2 años de antigüedad. Y los únicos expedientes que podrían llegar a contrataciones son aquellos que tienen 9 meses de antigüedad, ¿no? Entonces, ¿cuántos expedientes, además de estos de acá, tienen 9 meses de antigüedad y son pasibles de entrar al proceso de contrataciones? Vamos a la siguiente. 11.500 proyectos tienen expediente técnico vigente, listo para contratarse, por 156.000 millones de soles. 1 de cada 10 proyectos que tiene expediente listo para contratar. El monto para contratar equivale más o menos a 3 años de presupuesto público. Vamos a la siguiente. Solo tenemos 20 minutos. En la programación multianual para este año tenemos 65.500 millones de soles. Y la programación multianual que tenemos ya ingresada, que es a 10 años, nos dice que tenemos inversión pública para 10 años más. Vamos a la siguiente. Este dato también es interesante, ¿no? Esa programación multianual que se hace al inicio del año para el presupuesto público, que se aprueba en el Congreso hacia el final del año y que se hace la consistencia en diciembre, sufre muchas modificaciones. En el año 24 hubo 11.500 proyectos que tenían presupuesto y no se ejecutaron, por diversas razones. Y más bien ingresaron 54.000 proyectos nuevos al presupuesto. Eso fue el año 24. ¿Qué pasó el año 25? En estos primeros 3 meses. La siguiente. Los proyectos que hasta ahora no ejecutan son 15.238 y los proyectos que ya se incorporaron en estos 3 meses al presupuesto como nuevos, 7.411 millones, lo que le llaman las inversiones no previstas, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta es la inversión pública en soles. El año pasado se ejecutó 57.742 millones de soles. Es el crecimiento más alto y, repito, es el 4º año consecutivo de récord. Para este año se esperaba tener una inversión pública del orden de los 66.000 millones de soles. Siguiente. Viéndolo en porcentaje, el año pasado se hizo 83% de ejecución del presupuesto de inversiones. Este es ya un récord histórico, ¿no? El registro anterior había sido del año 2015, cuando se despedía el SNIP, donde se hizo 78% de ejecución del presupuesto. Este año se ha hecho 83%, el año 24. Para este año esperábamos tener 92%. Pero acá hay una disparidad, ¿no? Mientras el promedio es 83%, los ministerios ejecutaron 96% de su presupuesto. Los gobiernos regionales ejecutaron 88% de su presupuesto y los gobiernos locales 68% de su presupuesto. O sea, mucha diferencia entre el desempeño local versus los otros. Este año 25 lo que se observaba era que ya los gobiernos locales estaban al mismo ritmo de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, esperamos que el gobierno nacional ejecute 98% de su presupuesto, 95% las regiones, 85% los municipios y un global de 92%
a nivel de país. Vamos a la siguiente. Este es el gobierno nacional, el registro del año pasado, récord histórico. La siguiente. Lo mismo sucede con los gobiernos regionales. La siguiente, por favor. El registro histórico, 88% el año pasado, muy por encima de su registro histórico del 2015, que fue 80%. En el caso de los municipios, la siguiente, el año pasado se ejecutó 68% del presupuesto, pero no es récord histórico, el récord histórico es de hace 15 años, ¿no? Entonces, no hay en el tiempo un crecimiento acelerado de la inversión pública local como lo hay a nivel regional y nacional, en la eficiencia del gasto por lo menos, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es lo que mencionábamos, inversión pública sobre PBI. Para este año esperamos llegar a 8,2%, acercándonos al registro histórico del país de 10% que nos mostraba el Banco Central de Reserva. Vamos a la siguiente. Este es otro dato interesante, porque visto el desempeño que hubo de la inversión pública entre los años 2003 y 2008 principalmente, en ese tiempo se acuñó la frase incapacidad de gasto, ¿no? Porque el año 2003 amanece con una nueva ley de bases de descentralización, ley orgánica de municipalidades, ley orgánica de los gobiernos regionales, aparece también la ley de distribución del canon, aparecen los presupuestos participativos y aparece el SNIP descentralizado, desconcentrado inicialmente. Y entonces, con esa ingente cantidad de recursos que fueron llegando a los distritos y provincias canoneros y después a los demás niveles de gobierno, no se pudo absorber rápidamente eso para invertirlo, ¿no? Y ahí nos llamaron incapacidad de gasto, ¿no? Hoy que los números se voltearon, porque hemos pasado de tener 2,8% del PBI a tener 8,2%, ¿no? Se ha volteado la cifra, pero la gente ya no reflexiona en torno a que ya no hay incapacidad de gasto, ¿no? Lo que ahora tenemos es la obligación de seguir mejorando la calidad de esa inversión. Y la pregunta que se hacía entonces, y se sigue haciendo ahora, es ¿de qué ha servido la descentralización, ¿no? Bueno, en principio ha servido para que la plata se vaya a las zonas donde debería haberse ido siempre, es decir, a las zonas donde hay más brechas por cubrir, es decir, no a Lima. Se gastaba casi 50% de la inversión en Lima, ¿no? Hoy la inversión es 80% fuera de Lima y solamente 20% Lima, Callao y las provincias de Lima. Entonces, 80% de la inversión es descentralizada. Y hay mucha mayor inversión y hay una evolución interesante de algunas brechas. Por ejemplo, agua y saneamiento va bajando la brecha significativamente, ¿no? Otras no se mueven de la misma forma. Vamos a la siguiente. Este es otro dato interesante. ¿Cuánto dinero hay en el sistema de contrataciones para obra pública? 12.491. Esta es la cifra de hace una semana. La cifra de esta semana ya son 13.500 millones. Cada semana entra 1.000 millones más para contratarse. Esperamos que para dentro de 3 semanas, 2 semanas, haya casi 18.000 millones en contrataciones. Esta aceleración se debe a que la ley de contrataciones termina su vigencia el día 21. Entonces, todas las áreas logísticas quieren poner en contrataciones para aplicar la ley anterior que ya la conocen. Luego que pase el 22, una disminución sustancial de estos recursos para contrataciones porque la gente va a tener que acostumbrarse a la nueva ley que entra en vigencia el día 22 de abril. Convocados, 7.800 millones había, adjudicados con Buenapro, 1.500 millones, 1.200 millones con consentimiento de Buenapro y ya contratados casi 2.000 millones, es la cifra de hace una semana. ¿Avanzamos? Este es otro dato interesante. ¿Cuántas inversiones están para culminar? La meta de este año es cerrar 10.236 inversiones, que es bastante más de lo que alguna vez se cerró en un año que fueron 6.000 proyectos. Queremos cerrar 10.236 proyectos, sin contar las IVARs, 10.236 proyectos. Pero podrían cerrar 15.612 proyectos.
Esto en aplicación estricta de lo que dice la nueva directiva. Se hizo modificaciones a la directiva general el día 1 de febrero y estamos en un proceso de cierre que establecía 3 hitos, ¿no? El 1 de marzo, el MEF debe notificar a las entidades cuáles son los proyectos que cumplen las condiciones para cerrar. El 1 de mayo, las entidades tienen que cerrar estos proyectos, por lo menos hasta la sección B del formato 9, es decir, ya con aplicación al cierre brechas. Y el 1 de octubre tienen que cerrarlo totalmente con el informe a la Contraloría General de la República. Por eso es que este mes, hasta el último día de abril, vamos a ver que se cierren bastantes proyectos. Está cerrándose casi 100 proyectos, un poquito más de 100 proyectos cada día. Vamos a la siguiente. Proyectos cerrados, bueno, esta es la estadística que decíamos, los 10.236 proyectos que podrían cerrar este año. Pero si nosotros aplicásemos alguno de los 4 criterios que menciona la directiva, no los 4 juntos, como se indica, sino alguno de los 4, se podrían cerrar 47.000 proyectos, es decir, casi la mitad del banco de proyectos, del banco de inversiones. Vamos a la siguiente. Este es otro dato también espectacular. La Contraloría saca su información en el mes de marzo del año 24, mencionando que habían 2.159 obras paralizadas. Obras paralizadas ya hay 111. Bueno, la última cifra es 116. Solo 116 obras paralizadas y nos queda por revisar 436 más, ¿no? Entonces, como máximo habría 500 obras paralizadas. Hace un año había 2.159 obras paralizadas, ¿no? El 75% de las obras paralizadas, producto de la ley que se sacó entonces, ya volvió a reactivarse y está nuevamente en ejecución. Vamos a la siguiente. Y esta es la cifra de mantenimiento, ¿no? El año pasado se ha gastado poco menos de 60.000 millones de soles en inversión, en mantenimiento se ha gastado 6.004 millones, ¿no? Sospechamos que la cifra que hay que gastar en mantenimiento es muchísimo más que 6.000 millones para poder soportar toda la infraestructura que se ha creado en estos últimos 15 años principalmente. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que se nos pidió rápidamente, los lineamientos de política nacional de inversión pública. Esto fue un mandato de la ley y se aprobó en el mes de febrero. Cuando se ha presentado al Consejo de Ministros en el mes de el mes de noviembre, los 19 ministerios lo aprobaron en una, ¿no? De ahí ya el proceso normal de aprobación. 7 grandes lineamientos: la articulación territorial, la orientación al cierre de brechas, la calidad del recurso humano, el financiamiento, la sostenibilidad, la calidad de la inversión y la gobernanza. Rápidamente pasamos estos 7 para culminar. Bueno, en esto que proviene del decreto legislativo 1664 también se establecen los servicios priorizados. Acá hay una lista de servicios priorizados a nivel nacional, regional, local. La idea es que el banco controle tanto para la formulación como para la programación multianual como para la presupuestación, que 80% de la inversión vaya a estos servicios priorizados y 20% pueda ir a otros servicios que no tengan esa misma condición de priorizados. ¿Avanzamos nomás? Avanzamos. Siguiente. Ok, articulación territorial. Acá lo que se busca es tener diagnósticos para tener la inversión mapeada, tanto la prioridad como la localización. Y mejor si esto se hace articuladamente, con carteras multisectoriales, multinivel. Estábamos probando un contrato plan, es decir, que se pongan de acuerdo en la zona los distintos niveles de gobierno para repartirse la inversión y el mantenimiento de esa inversión a lo largo de los años. Un segundo lineamiento grande, la siguiente, es el cierre de brechas, ¿no? Acá lo que queremos es priorizar aquellas inversiones que sean más impactantes para el cierre de brechas. 2, queremos que antes de comenzar a iniciar una nueva inversión, procedamos a cerrar la anterior inversión para
cerrar la brecha y tener una idea exacta de qué es lo que todavía necesitamos avanzar. También acá estamos viendo la posibilidad de mejorar la directiva 017, ¿no? Ya la Contraloría tuvo un marco legal que ya venció, correspondería al MEF ahora pronunciarse sobre la directiva 017 de administración directa. Pensábamos que la administración directa debiera orientarse a proyectos de baja complejidad, de baja envergadura, con localización de difícil acceso, digamos, como decía la 017 de la Contraloría, zonas del Brain, de selva, de frontera, zonas altoandinas. También para proyectos en situación de emergencia y también para proyectos que provienen de un saldo de obra, ¿no? Entonces son algunas de las características que podrían tener los proyectos que vayan por administración directa, ya no cualquier proyecto. Vamos a la siguiente. Formación del capital humano, dos grandes ideas acá. Lo que se busca es que todos los operadores registrados en el INVIERDP, unidades formuladoras, ejecutoras de inversiones y OPMIs, hayan hecho el curso general y algún curso especializado. Y además de que hayan sido capacitados, estén certificados, ¿no? El MEF emite certificación una vez al año a todos los que han superado estos cursos. Siguiente. Financiamiento, ¿no? Básicamente lo que se busca es que toda fuente de financiamiento siempre busque a los proyectos priorizados. El financiamiento que sea a través de los fondos, a través del presupuesto público, a través del endeudamiento, siempre buscando los servicios priorizados. Además, que se garanticen los recursos para la inversión, su culminación y su mantenimiento. Y finalmente, que el FIT se convierta en el financiador de todos los estudios de inversión, ¿no? Ya, digamos, es la fuente que debería financiar los estudios ya para que las entidades solo se dediquen a ejecutar. ¿Avanzamos? Sostenibilidad. Acá tenemos la tarea de impulsar el mantenimiento, ¿no? Hoy día no hay un rector de mantenimiento, deberíamos impulsar desde el sistema de contabilidad, desde el sistema de presupuesto, del sistema de inversiones, al mantenimiento. Toda su reglamentación las se deben cumplir. Siguiente. La calidad. Una de las variables que se prevé a futuro es que algunos proyectos que tienen gran envergadura y gran complejidad puedan tener una opinión favorable externa. Otros, de condiciones, una opinión del ente rector, de la DGPMI. Proyectos de mediana complejidad podrían tener una opinión de los ministerios. Y ya los proyectos de menor complejidad o menor envergadura, 100 millones para abajo, podrían tener ya la opinión directamente de la unidad formuladora. Ahí nos preocupa el hecho de que las metas crecen mucho de preinversión e inversión. Y no necesariamente las metas financieras solamente, ¿no? Sino las metas financieras, pero por un incremento excesivo de las metas físicas, ¿no? Un proyecto simple de pistas y veredas de 8 cuadras termina con 23, ¿no? Entonces, alguien está mal, el expediente o el que hizo el perfil, ¿no? Pero no puede haber esa diferencia de metas físicas. El problema es uno solo, ¿no? Si solo hubiera metas financieras no habría ningún problema. Aplicaría lo que sugieren las normas del sistema, ¿no? Es decir, que un expediente técnico no debería superar a la preinversión en 20 o 30%. Pero hoy el incremento es mayor porque las metas físicas crecen mucho. Vamos a la siguiente, la última. Queremos un sistema de gobernanza en el cual haya transparencia en el manejo de la información, la rendición de que las entidades puedan ver los informes de sustento en la web, los estudios en la web, que se pueda hacer la trazabilidad de esa inversión desde que se hace el requerimiento con los TRs para la preinversión hasta que se liquide el proyecto. Queremos también incorporar, ¿no? Actualmente hay 97 entidades que están incorporando el BIM
la metodología de formulación de proyectos. Y finalmente, el PMO, ¿no? Como una estrategia para mejorar la ejecución de los proyectos. Ya hay algunas iniciativas de algunos gobiernos regionales y algunas OPDs del gobierno nacional para incorporar el PMO como una herramienta de gestión. Hay muchas más novedades en inversión pública. La inversión pública debería ir mejorando. Se entra a un periodo interesante, ya lo dijo mi colega José Luis, donde hay varias variables que en juego tienen que estar alineándose: déficit, recaudación, inversión pública, vía obra, inversión pública vía APPs y obras por impuestos, gasto corriente, presupuesto público. Bueno, esperamos que este año traiga y mejores novedades que el año 2024. Muchas gracias. Ok, jóvenes. ¿Qué tal el video? Interesante. Bien, buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra institución, queremos agradecerles por su asistencia e interés en participar en este conversatorio donde se analizará y dialogará sobre el cómo... Ya, vamos a ver otro video. Jóvenes. Sobre programación presupuestal. Vamos a ver. Más de 100 activos de inversión. Recarga y retiro de fondos instantáneos. Listo. Buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, más cordial bienvenida a la capacitación virtual donde abordaremos el tema Programación Multianual Presupuestaria 2026-28, etapa de explotación de ingresos. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré acá la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por finalidad brindar las pautas que los pliegos nacionales y regionales y gobiernos locales deben de tomar en cuenta para el registro de presentación y solicitud de modificación de la estimación de ingresos en marco de la programación multianual presupuestaria 2026-2028. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro ponente Brian Yayer Valencia, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Programación. Bienvenido, Brian, adelante. Gracias, Mayeli, por la presentación. Buenos días con todos los representantes del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Mi nombre es Brian Yayer y en esta ocasión presentaremos los principales hitos dentro de la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, que es la etapa de estimación de ingresos.
En ella veremos la proyección y registro del módulo de programación multianual, la sustentación de dichos ingresos, así como su modificación en caso corresponda. Continuemos. El contenido de la exposición es el siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre el marco y alcance normativo que da sustento a la etapa de estimación de ingresos. Repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria y sus principales hitos. Luego, se detallará en qué consiste la etapa de estimación de ingresos, sus objetivos y las partes de esta etapa. Se brindará las indicaciones a considerar para el adecuado registro de las estimaciones de ingreso en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos 2026-2028. Se darán algunas indicaciones sobre la metodología de estimación, de modo que pueda aportar y retroalimentar la metodología a usar por el pliego. Se brindarán las pautas para las reuniones de sustentación de ingresos y finalmente se darán las indicaciones para el registro de las solicitudes de modificación en el aplicativo Gestión de Solicitudes de Modificación, GSM. Continuemos. El marco normativo se sustenta en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En cuanto al alcance normativo, la estimación de ingresos se aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos regionales y Gobiernos locales. Tener en cuenta que la Dirección General de Presupuesto Público, o DGPP, es la encargada de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Continuemos. El actual ejercicio de la programación multianual presupuestaria, o PMP, abarca 3 años fiscales. En este caso, el periodo comprendido entre el 2026-2028, y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La PMP tiene 3 etapas en las cuales participan los pliegos. Tenemos como primera etapa la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios o RO. Después se prepara y sustenta los montos estimados registrados a través de una reunión de sustentación con su sectorista de presupuesto y otros representantes del BANIF. De requerirlo los pliegos, previa coordinación con su sectorista de presupuesto, podrán solicitar la modificación de su registro de acuerdo con las indicaciones de la DGPP para la reapertura del módulo y efectuar los ajustes correspondientes. De esta manera, el registro final es un insumo para la elaboración de la APM. En la segunda etapa, tenemos la aprobación y comunicación de la APM, en donde se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego para los años de la PMP y que luego es comunicado mediante oficio a las entidades de los 3 niveles de gobierno. Finalmente, la distribución y registro de la APM, que comprende la publicación de la APM y la desagregación de dicha asignación en el módulo de programación. Sigamos. El siguiente cuadro muestra los plazos establecidos para que el pliego pueda cumplir con las actividades señaladas en el marco de la estimación de ingresos. Veamos. El día de hoy se está dando la capacitación sobre la estimación de ingresos y las demás actividades vinculadas. Del 7 de febrero al 17 de febrero es el periodo para el registro de la estimación en el módulo de programación multianual de estimación de ingresos. Del 24 de febrero al 7 de marzo se darán las reuniones de sustentación con un grupo de pliegos. Del 24 de febrero al 11 de marzo es el periodo en el cual para enviar las solicitudes de modificación de estimación de correspondencia. Es pertinente señalar que se envió el oficio circular 01-2025 y además los responsables y sectoristas y especialistas del presupuesto público les comunicarán las indicaciones para el ingreso al módulo, quienes también atenderán sus consultas. Siguiente.
Sobre el detalle de la etapa de estimación de ingresos, esta etapa consiste en la estimación de los flujos y saldos financieros que se prevé recaudar durante la PMP 2026, el objetivo de brindar una proyección de ingresos adecuada, necesaria para la estimación de la APM. Se tiene como objetivos específicos la mejora en la estimación de la recaudación por parte de los pliegos, la cual debe estar alineada con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la normativa vigente. Continuemos. Por un lado, como primer objetivo, se busca la mejora en la estimación de la recaudación para progresivamente reducir la variación PIA-PIN. En el periodo comprendido entre el 2019 y 2024, las modificaciones del PIN con respecto al PIA en la fuente RDR, DIT y RD ascendieron a 20.2 mil millones en promedio, lo que representa un 49% de la variación PIA-PIN anual. Con este objetivo se busca aumentar la credibilidad del presupuesto. Siguiente. Por otro lado, el segundo objetivo específico es entender y analizar las asignaciones específicas de los ingresos según norma legal que nos permita asignar adecuadamente dichos recursos genéricos asociados. Como ejemplo, se tiene que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones registra en la fuente RDR los recursos provenientes del Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, de acuerdo con el Decreto Supremo 07-2022, para financiar gastos médicos, sepelio, pagos de indemnización por invalidez. También el Ministerio de Defensa registra en la fuente RD los recursos del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de acuerdo al artículo 5 del Decreto 1176 para el financiamiento de proyectos de inversión. Siguiente. Ahora pasaremos a ver en qué comprende la etapa de estimación de ingresos. El primer paso es la proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por el pliego. El segundo es el análisis de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a las asignaciones específicas que el pliego registra. Tercer paso, un grupo de pliegos sustentará sus estimaciones. Posteriormente, se realiza la solicitud de modificación del registro de estimación de ingresos por parte del pliego en caso corresponda. El último paso es la estimación de los ingresos por parte del MEF. En todo este proceso están involucrados los pliegos en los 3 niveles de gobierno. No obstante, la participación es diferenciada. La principal diferencia es que los pliegos del gobierno local no llevan a cabo el registro de las asignaciones específicas de los recursos estimados. Finalmente, el cronograma con el listado de entidades que participarán de las reuniones de sustentación se enviará como anexos del oficio circular 001 mencionado y que los sectoristas sacaron, seguro les compartirán. Siguiente. Veamos en qué consiste el primer paso de la estimación de ingresos. La proyección y registro de ingresos por pliego se realiza a través del módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos. Todos los pliegos deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente disponibles para fuentes distintas a RO. Por otro lado, los pliegos del nacional y los gobiernos regionales deberán registrar la base que define el uso específico de uso. La información registrada en esta etapa incluye una base referencial para determinar la APM de las fuentes de financiamiento distintas a RO. Continuemos. De acuerdo con la naturaleza y el tipo de ingresos, se deberá registrar en el módulo de programación multianual de estimación de ingresos lo siguiente. Primero, entendamos como flujo de los recursos financieros que se registran por conceptos de los saldos de balance y los cuales se denominan otras genéricas. Las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento RDR, ROC y T deberán ser registradas por el pliego tanto flujos como saldos de balance. En la fuente RDR se debe tener en cuenta que los pliegos del gobierno nacional que se encuentren dentro del alcance del numeral 15.3 del artículo 15 del decreto legislativo 1441
y todos aquellos conceptos contemplados dentro del alcance del Supremo 043-2022 y modificatoria no deben registrar en el módulo de programación multianual etapa de estimación. Es importante señalar que las estimaciones registradas de recursos por operaciones oficiales de crédito serán validadas en cuanto a consistencia por la Dirección General del Tesoro Público o DGTP, quien brindará las cifras finales a considerar en la asignación presupuestaria multianual. En cuanto a la fuente de financiamiento determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes al rubro contribuciones a fondos e impuestos municipales, tanto saldos de balance como flujo. En el caso del Fondo de Compensación Regional, Fondo de Compensación Municipal, así como el rubro canos y sobrecanos, regalías, renta de aduanas y participaciones, los pliegos podrán registrar únicamente los flujos distintos a las transferencias por participación de recursos determinados y los saldos de balance. Sigamos. Ahora bien, los pliegos no podrán registrar los flujos de ingresos de los siguientes clasificadores de ingresos pertenecientes a las transferencias por recursos por participación en la fuente de financiamiento RD, ya que no se encontrarán habilitados en el módulo de programación multianual. Como pueden ver, esta es la lista de clasificadores que se muestra en la pantalla. Continuemos. Con la nueva red móvil, lo que te gusta te acompaña. Pide tu pospago máximo desde 39 soles 90. Dentro de la etapa de estimación de ingresos están involucrados los pliegos de los 3 niveles de gobierno y las distintas direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF está a cargo de la estimación de ingresos que no son registrados por las entidades en el módulo. En particular, la DGPP, la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, o DGPMAC, y la DGTP están a cargo de la estimación de los siguientes ingresos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, registra información en el módulo. Esta es referencial para la DGTP, ya que ellos finalmente remiten los montos de desembolso de operaciones de endeudamiento en el marco del marco anual de concertaciones para los 3 años que comprende la programación multianual presupuestaria, tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos. Para efectos de los recursos incluidos en el presupuesto del año 1, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas. Y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la DGTP remite los montos de la programación de ingresos para atender el servicio de deuda nacional que se financia de manera parcial con cargo a los recursos en la fuente ROC. En cuanto a la fuente de financiamiento de recursos determinados, la DGPP estima los ingresos correspondientes a las transferencias por participación de recursos determinados, que comprenden el canon y las variantes del canon, el sobrecanon petrolero, las regalías y sus tipos de regalía, la renta de aduanas, la participación por eliminación de exoneraciones, el FONCOR, FONCOMUN y otros aprobados por norma expresa de conformidad con la normatividad vigente y los acuerdos y supuestos macroeconómicos proporcionados por la DGPMAC de correspondencia. Siguiente. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones de flujo y saldos de balance. Para el caso de los flujos, se tienen las siguientes pautas. En la fuente RDR, se debe registrar los ingresos considerando los factores estacionales, tales como la tendencia al incremento o disminución, cambios producidos en el marco legal, entre otros. Cabe recalcar que los pliegos del Gobierno Nacional, comprendidos en el alcance del numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 1441, y las disposiciones que dicta el Decreto Supremo 043-2022, y sus modificatorias no deben registrar flujos de ingreso de acuerdo con implicancias de lo establecido en las citadas normas y las que se establecen en el marco del Sistema Nacional de Tesorería. Los recursos que ya no son parte del DRR y pasan al Tesoro Público se estiman y registran siguiendo lo establecido por la Directiva del Tesoro, Directiva 001-2022, Directiva para la implementación del Decreto Supremo 043-2022. En la fuente ROC
Se debe registrar información del programa de desembolso de operaciones de endeudamiento, concertadas y por concertar. La programación de dichas operaciones se efectúa conforme al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos acordado por el pliego en el marco de la normatividad vigente. La información registrada debe ser consistente con la información que maneja la DGTP. En la fuente de ITE se deben registrar los recursos provenientes de donaciones y o transferencias de acuerdo con los compromisos y convenios, contratos suscritos con otros países y otras entidades, según corresponda. Finalmente, en la fuente RD se debe registrar la información sobre los flujos de los rubros contribuciones a fondos e impuestos municipales, así como los flujos distintos a las transferencias por participación de recursos determinados. Se debe considerar los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en dicha recaudación. Continuemos. Asimismo, para el caso de los saldos de balance, los pliegos deberán realizar y registrar en las fuentes de financiamiento RDR, ROC, DIT y RD. Dichos pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual en base a su capacidad de ejecución de gastos y de recaudación de ingresos del año fiscal, de acuerdo a la fórmula que se presenta en la pantalla. Nota importante a considerar que no deberá incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas deducido del crédito fiscal de corresponder, las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas del pliego presupuestario. Tampoco se incluirán los saldos de balance asociados a los flujos de ingresos que se encuentren bajo el alcance del DS 043. Siguiente. Aquí tenemos algunos puntos relevantes que se debe tener en cuenta para las proyecciones de ingresos por flujos y saldos de balance. Primero, durante la etapa de estimación de ingresos, las entidades deberán realizar una estimación adecuada, evitando tanto sobreestimaciones como subestimaciones. Y considerando que dicha estimación o información será el marco referencial para determinar la APM para las fuentes de financiamiento distintas a RO, y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance, durante la fase de ejecución presupuestaria tendrá un límite máximo, el cual será aprobado por decreto supremo por el MEF a inicio de cada año fiscal, conforme al artículo 50 del DL 1440. Asimismo, las entidades deben tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Los pliegos del gobierno nacional, los gobiernos regionales, no deberán efectuar la estimación de ingresos y de transferencias del Seguro Integral de Salud ni del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Por otra parte, dichos pliegos tendrán que definir el uso de las asignaciones específicas de los recursos, de acuerdo con la norma o convenio en caso que corresponda. Asimismo, tendrá que registrar la categoría y genérica de gasto. Continuemos. Nos dirigimos al módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, para conocer sus funcionalidades y el proceso de registro de estimación de ingresos por parte del pliego. Se compartirá pantalla. Recuerdo el día que Micaela me eligió. Dijo que yo la hacía sentir segura. Y poder elegir es tan importante como llegar a su destino. Elige con cabeza y corazón. Elige 3A. Bien. Recalcar que en caso haya habido un cambio de gestión o no se acuerden las credenciales, estas deben ser solicitadas con tiempo con su sectorista a cargo para poder registrar de manera temprana los registros de estimación de ingresos. La siguiente ventana nos muestra distintas opciones. En el periodo de ejecución vamos al 2025, a la etapa presupuestaria vamos a estimación de ingresos y nos vamos al perfil de unidad ejecutora. Esta es la interfaz de inicio. Vamos a irnos a la sección de procesos, a la pestaña de estimación de ingresos. Podemos ver una lista de rubros por fuente de financiamiento. Vamos a dar clic a la fuente de RDR para poder registrar ahí información. Bien.
Acá se puede agregar clasificadores de ingreso con la opción de agregar clasificador, o también se puede modificar las estimaciones que se deseen dar. Por ejemplo, en el caso de etapa laboral, si queremos cambiar la estimación, podemos hacer uso de ese espacio y modificarlo. Una vez completemos el registro, si es que tenemos una base legal que autoriza la recaudación, se completa acá la información, y si además también hay una base legal que permite direccionar estos recursos a determinados tipos de ingresos y determinados tipos de gastos, se da clic acá para poder continuar con el proceso. Una vez hechos esos cambios, se guarda, damos OK y queda registrado. Cerramos y podemos ver la información a nivel de fuente y de rubro con los cambios que hemos realizado. Toda la información que acá está registrada se puede exportar a un Excel, también se puede obtener recursos o un reporte en formato PDF del detalle de ingreso y aquel ingreso con asignación específica para los casos del gobierno nacional y gobierno regional. Luego de haber completado el registro, en este caso se cierra el proceso. Cabe recalcar que para que un pliego pueda cerrar el proceso, todas las unidades ejecutoras deben registrar su estimación y cerrar el proceso. En caso haya mayores dudas o comentarios, se puede buscar en la sección superior derecha, preguntas frecuentes, donde hay un listado de preguntas y respuestas usuales. Hay un video tutorial de cómo poder registrar las estimaciones en la recaudación, en caso se tenga una asignación específica también, y ayuda adicional. Bien, eso es la demostración del módulo de estimación de ingresos. Regresamos a la presentación. Cada pliego escoge la metodología para estimar sus ingresos. No obstante, se recomienda tomar en consideración los siguientes puntos que pueden aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Primero, para la estimación cuantitativa se pueden usar operaciones matemáticas, estadísticas, econométricas, entre otros. Posteriormente, en la estimación se recomienda emplear o revisar a fin de detectar alertas de variaciones para identificar posibles sobreestimaciones o subestimaciones, así como realizar un análisis cualitativo para buscar explicar casuísticas que puedan tener el pliego en algunos conceptos. Finalmente, se realizan los ajustes correspondientes. Continuemos. El objetivo de las reuniones de sustentación consiste en revisar el registro del pliego y realizar ajustes de requerirse. De esta manera, las reuniones de sustentación nos permiten tener un espacio para revisar y comparar los estimados respecto de su tendencia histórica. Y así el pliego pueda presentar un sustento adicional de corresponder y ajustar dicho registro, todo ello con el fin de generar insumos adecuados para la estimación de la APM. A la reunión deberá asistir un representante del titular del pliego o aquellos mencionados en la lista que se muestra en la pantalla. Siguiente. A continuación se detallan los puntos claves a abordar en las reuniones de sustentación, los cuales deberán ser considerados por el pliego al momento de estructurar su presentación y documento de apoyo, que elaborarán para la reunión. Esto de manera transversal para las fuentes de financiamiento distintas a RO. Los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán detallar el apartado sobre los usos específicos de recursos sustentados en bases legales. Cada pliego debe destacar el análisis de sus específicas relevantes. Se pueden considerar aquellas que tienen mayor participación en la recaudación o que son consideradas particulares en el marco de las acciones del pliego. Por último, cada pliego debe detallar el contenido de clasificadores de ingreso, como el caso de clasificador de ingresos 99, otros ingresos. Siguiente. Ahora explicaremos los puntos relevantes por fuente de financiamiento. En la fuente de financiamiento de RDR se identifica, en caso corresponda, los recursos por cobranza coactiva, procesos judiciales u otros.
En cuanto a la fuente ROP, se presentan los desembolsos estimados por los programas de endeudamiento concertados y por concertar del Servicio de Deuda y el Servicio de Deuda Nacional. Asimismo, se detallan los ingresos sin garantía de la DGTP y se sustenta la inclusión en la programación. Por su parte, en la fuente DIT se detallan los ingresos que cuentan con convenios firmados o con un documento que asegure la firma posterior. Finalmente, en la fuente RD se detallan los flujos distintos a las transferencias por participación de recursos determinados, tales como intereses generados, a los de balance, entre otros. Ok, creo que hasta aquí nomás este video. Para la reunión de sustentación, el pliego es bastante técnico y muy detallista, como ustedes ven. Vamos a ver otro video ya para concluir de proinversión. Tiene varios videos proinversión relativos a los temas que hemos nosotros tratado, ¿no es cierto? Acá está, por ejemplo, ¿no? Portafolios de proyectos en asociaciones público-privadas y proyectos en activos, lo que acabamos de analizar. Cartera de inversiones en promoción de obras por impuestos. Registro de inversión extranjera. Newsletter. Entonces, veamos este. A ver, ayer estuve viendo unos videos. ¿Qué ha pasado? Se han desaparecido. Pero igual por WhatsApp. Diga. Lo veo. Aquí tenemos. A ver, vamos a ver esto ya. Al final vamos a dar las últimas pautas para el examen, jóvenes. No se vayan todavía. Pues no se vayan, no todavía, no se vayan.
la monogamia culinaria. Alacena sabe que en este 3. ¿Y por qué no? Soy Víctor Castillo Advíncula, coordinador de asistencia técnica en APPs y de Proinversión. En esta oportunidad vamos a desarrollar el marco general de las asociaciones público-privadas y proyectos. El marco legal para desarrollar APPs y proyectos en activos está constituido por el Decreto Legislativo número 13, la ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, y su reglamento aprobado mediante número 240/2018 EF. El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un sistema funcional que se ha creado para el desarrollo de las asociaciones público-privadas y de los proyectos en activos en las entidades del Estado. Está conformado por las siguientes entidades: por el MEF, que es el ente rector del sistema, la entidad pública titular del proyecto, que puede ser el ministerio, los gobiernos regionales, los gobiernos locales u otra entidad pública habilitada mediante ley expresa. También lo integra la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que ejerce el rol de organismo promotor de inversión privada en las entidades del gobierno nacional. Está integrado por el organismo regulador, como OCITRAN, OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, y por último por la Contraloría General de la República. Es bueno señalar que el Comité de Promoción de la Inversión Privada, CEPIP, ejerce el rol de OPIP en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y otras entidades públicas. ¿Cómo se estructura un organismo promotor de la inversión privada en un gobierno regional o en un gobierno local? El órgano máximo es el Consejo Regional o el Consejo Municipal, es el que toma las decisiones fundamentales de los procesos. Debajo de él está el Comité de Promoción de la Inversión Privada, que es aquel que desarrolla los proyectos específicos. ¿Cuáles son las funciones de un Comité de Promoción de la Inversión Privada, CEPIP? En primer lugar, el CEPIP asume las funciones del organismo promotor de la inversión privada, del OPIP, o sea, asume las funciones que la ley da para promover inversión privada a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Luego, este comité es responsable de la elaboración del informe multianual de APPs y proyectos en activos. El CEPIP está conformado por funcionarios de la alta dirección. El CEPIP coordina con Proinversión y CEPIP convoca, conduce y culmina un proceso de promoción de la inversión privada en un proyecto específico. Entonces, ¿qué es una asociación público-privada? APP. Es una alianza estratégica entre el Estado y la empresa privada, mediante el cual la empresa privada aporta a esta alianza su experiencia, conocimientos, equipos, tecnología. También la empresa asume la mayor parte de los riesgos del proyecto y muchas veces aporta recursos para ejecutar el proyecto. ¿Con qué fin se forma una asociación público-privada? Con la finalidad de crear, mejorar, desarrollar, operar y mantener infraestructura pública o servicios públicos. También se pueden ejecutar como APP servicios vinculados a esta infraestructura pública o servicio público, proyectos de investigación aplicada o innovación tecnológica. Aquí quiero señalar que una APP tiene que integrar de todas maneras las funciones de operación y mantenimiento en manos de la empresa privada. Si la empresa privada no asume la operación y mantenimiento del proyecto, no es una APP. ¿Qué beneficios tiene para el Estado una asociación público-privada? Los beneficios son múltiples. En primer lugar, se garantiza la sostenibilidad de los proyectos mediante la operación y mantenimiento de parte de la empresa privada. La empresa también asume la mayor parte de los riesgos del proyecto. Cuando el Estado ejecuta un proyecto, todos los riesgos son del Estado.
pero si lo ejecuta mediante una APP, se comparten esos riesgos con la empresa privada. Pero el mayor beneficio que se logra con una APP es mejorar la calidad de los servicios públicos, que es finalmente el objetivo final que se busca mediante este mecanismo. También tenemos algunos beneficios económicos. Se incrementa la competitividad, se genera empleo, se contribuye a reducir el déficit de infraestructura, es una fuente de financiamiento adicional para los proyectos públicos. ¿Cómo se clasifican las APPs? Las APPs pueden ser autofinanciadas o cofinanciadas. Las autofinanciadas son cuando el proyecto genera tal cantidad de ingresos que permite al inversionista privado recuperar la inversión y cubrir los gastos de operación y mantenimiento. Y muchas veces, de esos mismos ingresos, un porcentaje va al Estado. Un proyecto de APP cofinanciado es todo lo contrario. Los ingresos que genera el proyecto no son suficientes para cubrir los gastos y la inversión. Por lo tanto, el Estado tiene que aportar una parte para que el proyecto sea atractivo para el sector privado. ¿Cómo se origina una APP o proyecto en activo? Se origina por iniciativa estatal o por iniciativa privada. Por iniciativa estatal es cuando el Estado promueve el proyecto inicialmente. Para ello, elabora el estudio o el proyecto y en base a ello elabora unas bases y convoca un concurso. Por iniciativa privada es cuando la empresa privada identifica la necesidad y la oportunidad de negocio, elabora el proyecto y lo presenta al Estado para su trámite. Este trámite se hace conforme a lo normado en la legislación que he mencionado anteriormente. Existen un grupo de proyectos que sin ser infraestructura pública ni servicios públicos son importantes desde el punto de vista social. A estos proyectos que se pueden ejecutar con la participación de la inversión privada se les denomina proyectos en activo. El proyecto en activo se ejecuta a base de un activo de titularidad del Estado. Este activo puede ser un terreno, un edificio o cualquier otra infraestructura. Estos proyectos no comprometen recursos públicos, es decir, no pueden ser cofinanciados, ni traslada riesgos a la entidad pública. Todos los riesgos son asumidos por la empresa privada. Los proyectos en activos también se originan bajo iniciativa estatal o privada y da lugar a varios tipos de proyectos o varios tipos de contratos. Estos contratos pueden ser aquellos que suponen la transferencia del bien y otros que no suponen esa transferencia, como por ejemplo los contratos de cesión en uso, los contratos de arrendamiento, los contratos de usufructo, los contratos de derechos de superficie, entre otros. Los proyectos en activos se pueden ejecutar en muchos tipos de proyectos, como por ejemplo, viviendas de interés social. El gobierno regional o el gobierno local podría tener un terreno sobre el cual una empresa privada inmobiliaria para ejecutar un conjunto habitacional de viviendas de interés social, bajo el mecanismo de techo propio. Entonces se realiza el proceso para vender terreno a la empresa, porque la empresa va a construir vivienda y luego tiene que vender a terceros. Por eso es necesario vender el terreno. En ese caso, el activo se transfiere. Pero otros ejemplos, otros casos donde el activo no se transfiere, como puede ser un centro comercial, en la ejecución de un camal, centros productivos, terminales terrestres, institutos de educación superior, parques industriales, mercados, cementerios, recreación. Con proyectos en activo se puede ejecutar cualquier proyecto que tenga impacto social y se pueda ejecutar activo de propiedad de la entidad pública. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? My name is Carla. How old are you? Para ejecutar una APP o un proyecto en activo, en la normativa se ha definido 5 fases. La primera fase es la de planeamiento y programación, que se materializa en el informe anual de inversiones de APPs. Luego, la segunda fase es la formulación, donde se formulan los proyectos aprobados en la fase anterior. La tercera fase, estructuración, donde el proyecto se le da forma de APP o de proyectos en activos. Se hace la estructuración financiera del proyecto y además
la primera versión del contrato. Luego de ello se pasa a la fase de transacción, que es el concurso, que puede ser convocado a nivel nacional y internacional dependiendo de las características del proyecto. Finalmente, después de otorgarse la buena pro y firmar el contrato, se entra a la fase de ejecución contractual. Esta fase comprende el seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales tanto de la empresa privada como del Estado. ¿Cómo se gestiona una APP por iniciativa privada? Antes de responder ello, definamos primero qué es una iniciativa privada. Una iniciativa privada es un proyecto elaborado a nivel de perfil o prefactibilidad por la empresa privada y que lo presenta al Estado para desarrollar una APP o un proyecto activo o un proyecto para una empresa del Estado. Estas iniciativas privadas pueden ser autofinanciadas o cofinanciadas, pero solo Proinversión puede tramitar una iniciativa privada cofinanciada. Así se trata de proyectos regionales o locales. Los gobiernos regionales y locales solo pueden tramitar iniciativas privadas autofinanciadas. ¿Cómo se gestiona una APP o proyecto en activos por iniciativa privada autofinanciada? Presentada la iniciativa privada autofinanciada, la entidad pública tiene 15 días hábiles para su admisión a trámite. La admisión a trámite consiste en verificar si el proyecto presentado reúne todos los requisitos que exige la norma. Luego de la admisión a trámite, se tienen 90 días hábiles para que la entidad formule y apruebe la opinión de relevancia y también para que apruebe un cronograma del informe de evaluación. La opinión de relevancia es un documento donde se analiza la importancia, sobre todo social, del proyecto. Se evalúa si es que el proyecto está alineado con los planes de desarrollo, con los planes estratégicos de la institución. Luego que se aprueba este documento, se elabora otro denominado informe de evaluación, que es un análisis económico, financiero, legal del proyecto. Este documento, en el caso de las asociaciones público-privadas, se remite al MEF para su opinión. En el caso de los proyectos en activos, no es necesario remitirlo al MEF. El MEF tiene 15 días para opinar sobre dicho documento. Con la opinión favorable del MEF, se pasa a la fase de estructuración, en la cual se hacen los ajustes finales al proyecto y se diseña la versión inicial del contrato, que también deberá tener la opinión favorable del gobierno regional, del organismo regulador, del MEF, según sea el caso. Posteriormente, se elabora un documento denominado Declaratoria de Interés, que es un documento que contiene un resumen del proyecto, los requisitos para nuevos postores, el monto de la carta fianza, el cronograma, la inversión referencial y la versión inicial del contrato. Este documento se eleva al órgano máximo de gobierno de la entidad para su aprobación o desaprobación. Si el documento es desaprobado, el proceso queda ahí, ya no se sigue el trámite. Pero si es aprobado, esta declaratoria de interés se publica en El Peruano y en otro diario de circulación nacional. En esta publicación se convoca a otros posibles postores y se le da 90 días de plazo para que presenten una carta de interés y una carta fianza. Al cabo de estos 90 días calendarios pueden suceder dos escenarios. Uno, que no existan terceros interesados, por lo cual se adjudica directamente el proyecto al proponente inicial. Pero si existiera uno o más interesados, entonces hay que hacer un proceso de selección público con todos los que quieran participar, incluyendo a los interesados y al proponente inicial. Para este proceso se tendrá que elaborar un plan de promoción y las bases, y el proceso es llevado a cabo por el Comité de Promoción de la Inversión Privada. Eso ha sido todo sobre el marco general de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Para mayor información
pueden ingresar a nuestro portal institucional gov.p/proinversión o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por su atención. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Los brutales recortes de fondos al sector humanitario. Listo, jóvenes, eso es todo por hoy. Vamos entonces a dar las últimas indicaciones para el examen. Acá está ya, mejor dicho, agregado los temas que hemos tratado últimamente y que no les había establecido en el correo de hace una semana que les he enviado, ¿no? Va a entrar las asociaciones público-privadas, una mirada de cara al futuro de Juan Carlos de los Heros Echecopar. Todo el documento es un documento de 9 páginas completo. Luego la infografía de Conoce más sobre las asociaciones público-privadas, APP, del MEF y Proinversión. Documento también que no es tan extenso. Luego, presentación de la cartera de APP de Proinversión, solamente de la página 1 a la página 11, nada más, porque es un documento extenso. Y 13, la infografía de proyectos en activos, son 4 páginas, lo que hemos visto ahora, al inicio de la clase. Voy a compartir en el chat de ahora, pero también le voy a compartir con su delegado, para ya no estar haciéndoles correos. Entonces, acá va. Tomen nota, entonces, jóvenes, a lo que ya he establecido. Y para su delegado de una vez, que no lo veo, le agregaré antes de olvidarme. ¿Dónde está? Bueno, no me aparece. Normalmente me aparece el señor Jairo. Bueno, lo pondré luego. Entonces, sobre los siguientes temas, jóvenes. Sobre los módulos, recuerden ustedes el módulo 1, el módulo 2, módulo 3. Voy a abrir uno como ejemplo. Este es el primer módulo, por ejemplo, jóvenes. Primera parte, ¿no? Presupuesto público, primera parte. Son 3 módulos que hemos analizado durante algunas semanas. El módulo que ya se ha enviado, marco conceptual y normatividad. El módulo 2, programación y formulación presupuestaria. Y el módulo 3, de ejecución y evaluación presupuestaria. Ya les había comentado de que estudiar punto por punto, mentalizar, memorizar punto por punto es complicado, ¿no? En todo caso, den un repaso a cada uno de los módulos y voy a formular una pregunta de cualquiera de los 3 módulos en el sentido de hacer un resumen, ¿no? Un resumen de lo que ustedes han comprendido, de esa dinámica de cada uno de los módulos. No es que diga, ¿en qué consiste el Estado moderno? O díganme los principios de la política nacional de modernización. Tendrían que señalar uno por uno, ¿no? O los componentes de la política nacional de modernización. Es bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera
Facilitamos la comprensión de la lectura en su estructura global de cada uno de los 3 documentos. Y facilitamos entonces su comprensión, como dijimos. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta al respecto sobre el examen? Creo que está todo claro ya, jóvenes. Cualquier indicación, estamos en contacto. Pregunta, formulan mediante su delegado o el correo electrónico. Y prepárense para el próximo viernes. El examen comienza a las 5, termina a las 7. Y el lunes, claro, no hay clases, ¿no? Por supuesto. Claro que yo tengo que ir para firmar. Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, ni de su parte ni por mi parte, damos por concluida nuestra clase de hoy día. Entonces, buenas noches, jóvenes, con todos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Que les vaya muy bien. Buenas noches con todos.